Bueno, después de haber estado acompañando a Jesús y haber vivido esa experiencia alucinante en las afueras de Naín, ahora nos encontramos con un episodio donde se produce un nuevo enfrentamiento entre Jesús y los fariseos. Un enfrentamiento muy duro de verdad, pero que además nos trae una enseñanza realmente hermosa, fabulosa. Esta historia está relatada por Mateo, por Marcos y por Lucas. Cada uno de ellos los cuenta con alguna particularidad especial o agrega algún detalle. Por eso cuando hoy estemos compartiendo los versículos vamos a salpicar un poco de Mateo, de Marcos y de Lucas. Empezamos con Mateo, que en el capítulo 12, los versículos 22 y 23, nos pone el marco de esta historia. Y dice que un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Esta es la impresión que le causó a la gente, ¿no? Aquel día junto a él se agolpaba una inmensa multitud de gente, tanta que ni siquiera les era posible comer o moverse con relativa facilidad dentro del lugar donde estaban. Este detalle lo agrega Marcos en el capítulo 3, los versículos 20 y 21. Y ahí dice: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: Jesús está fuera de sí. Y acá lo que nos cuenta la historia es que sus familiares, sus hermanos, su mamá, procuraban acercarse a él cuando se enteraron de los grandes movimientos que había, porque pensaban que Jesús estaba perdiendo el control de la situación, porque veían los enfrentamientos que frecuentemente tenía con los fariseos y demás. Y saben, los fariseos eran la gente más santa que había o que ellos podían conocer, y Jesús se enfrentaba muy a menudo y muy fuertemente con ellos. Creían que Jesús estaba perdiendo por eso un poco el control, y lo que querían entonces era que pudiese tener un poco de descanso, tratar de apartarlo un poco, hacerlo bajar un cambio, digamos, para que Jesús pudiese reflexionar. En el contexto de las personas que acompañaban a Jesús estaban los mismos fariseos, y la verdad es que toda la gente que estaba cerca suyo era altamente impactada por lo que Jesús hacía. Inclusive estos fariseos que estaban ahí para monitorearlo, cuando veían y escuchaban a Jesús, no podían evitar que el Espíritu Santo influyese, y comprendían también la ansiedad de todas estas multitudes que rodeaban a Jesús. Creo que muchas veces ellos se habrán sentido deseosos de poder ser personas comunes del pueblo, de estas que sin prejuicios se acercaban a Jesús y disfrutaban simplemente de poder verlo y escucharlo y disfrutarlo. Pero, ¿saben? Cada vez que se sentían tentados a reconocerlo como el ungido de Dios, sus mentes inmediatamente, automáticamente maquinaban algo que les sirviese de excusa para poder seguir negando la evidencia que estaba delante de sus sentidos. Estaban atrapados entre sus conciencias y el orgullo. La lucha interna que tenían era fuerte, porque el mayor poder fortalecedor de una conciencia sana es el Espíritu Santo. Y Él estaba obrando con fuerza dentro de sus corazones, por eso entendían lo que pasaban. Pero a la vez, el mayor obstáculo se fortalecía también en su interior, el orgullo. Y ellos eligieron negar las evidencias que tenían enfrente suyo. Jesús no podía ser el Mesías. Jesús no se ajustaba al ideal que ellos tenían. Cuando lo miraban, veían en Jesús solamente a un hombre común. No podía ser el Mesías, sin duda, para ellos. Y en este mar de actitudes y sentimientos, de gente que escuchaba maravillada a Jesús y otra que buscaba rechazarlo a toda costa, como los fariseos, traen a un hombre endemoniado, un hombre que está siendo dominado por el enemigo, y se manifiesta el demonio en la vida de esta persona, impidiéndole hablar e impidiéndole ver.
La multitud que está agolpada alrededor suyo empieza a seguir con gran expectación lo que está sucediendo. Un hombre dominado por el enemigo se encontraba ahora junto a Jesús. Y Jesús le devolvió la libertad. Echó fuera de él el demonio que lo esclavizaba y de inmediato el hombre pudo ver y hablar. Y todo esto sucedió frente a la vista de todos. La multitud que se agolpaba alrededor suyo y seguía con expectación todo lo que sucedía. Los fariseos mismos estaban asombrados sin saber qué hacer o qué decir. Todos los que vieron esto concluyeron unánimemente que un poder sobrenatural había estado actuando. Y ese poder sobrenatural había sido el poder de Dios librando a este hombre de las garras del enemigo. Era evidente que Dios estaba visitando a su pueblo. Pero en medio de este festejo y de este milagro de liberación divina, los fariseos encuentran una manera increíble de reaccionar, como lo dice Marcos en el capítulo 3 y el versículo 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del poder del príncipe de los demonios. No pudiendo negar el poder sobrenatural que había liberado al endemoniado, decidieron que no admitirían la evidencia de que Dios había hecho este milagro. Eligieron entonces acusar a Jesús de que había hecho esto nada menos que con el poder de Satanás. Qué locura puede llegar a pensar y a decir una persona cuando decide voluntariamente cerrar su entendimiento a la verdad. Decidieron creer que en vez de haber estado presenciando una victoria divina, lo que acababa de suceder era simplemente una actuación, una escenificación del demonio, y que Satanás, él le había utilizado su propio poder para echar el demonio de este hombre. Fíjense lo increíble que además dice Lucas en el capítulo 11, versículo 16. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Esto sí que ya es algo que no se puede creer. Y lo loco de esto es que ninguno de ellos hubiera podido expulsar el demonio de este hombre, pero ahora le exigían a Jesús que dé evidencias de que lo que había hecho lo había hecho con el poder de Dios y no con el poder de Satanás. Que demuestre cómo había hecho lo que había hecho. O sea, se estaban poniendo ahora como jueces de Dios. Lo cierto es que Jesús se daba cuenta perfectamente de lo que esta gente estaba pensando. Y saben, eligió reaccionar de una manera que a mí verdaderamente me asombra, porque Jesús decidió ayudarlos a entender. Y por eso les compartió una parábola, una ilustración, una enseñanza para ayudarles a razonar y que entendiesen, porque, saben, Jesús sabía que esta reacción tan negativa que estaban teniendo no solamente los llevaba a estar cometiendo un error, sino que los estaba llevando con su actitud a perder la misma vida eterna, a perder la salvación. Por eso Jesús se los explicó, así como está relatado en Marcos capítulo 3, versículos 23 y 24. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y también les dijo, miren, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Esta explicación tan lógica de Jesús debió haber hecho que esta gente entendiese. Pero cuando los fariseos afirmaban que Jesús acababa de expulsar a este demonio con el poder de Satanás, era como afirmar que Satanás estaba luchando contra sí mismo. Jesús los llevó a un razonamiento simple y lógico. Esta discusión estaba siendo dada frente a un hombre que acababa de ser liberado de las cadenas del demonio por el poder de Dios y de una multitud que maravillada había seguido toda esta situación. El poder más trascendente en favor de la salvación de los seres humanos es el poder del Espíritu Santo. Y estaba obrando poderosamente en el corazón de los fariseos. El orgullo y la terquedad de estos líderes apagaba continuamente su influencia. Y aunque el milagro era evidentemente divino, esta gente no entendía.
Y lo loco de esto es que Jesús los amaba tanto a ellos y a su audiencia que decidió darles una explicación aún superior. Y la verdad es que yo agradezco que Dios haya usado esta explicación porque nos ayudará a todos a entender mucho mejor lo que pasa cuando el poderosísimo Satanás se enfrenta a Dios. Por eso Jesús les contó lo que está relatado en el versículo 27. Ahí dice así: ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces lo podrá robar. Miren qué espectacular la enseñanza que Jesús le está dando acá, tanto a los fariseos como a la gente que los rodea y a vos y a mí. Hay un hombre fuerte y poderoso, cuenta Jesús, que está en su casa, en su palacio, y se encuentra armado y protegido, tranquilo y seguro. ¿Cómo podría alguien entrar a su fortaleza y saquearla? Bueno, evidentemente primero tiene que venir alguien más fuerte, les está diciendo Jesús, más fuerte que él, debe atarlo, debe vencerlo, debe desarmarlo, y entonces su fortaleza va a quedar vulnerable y podrá ser saqueada y quitados los tesoros. La enseñanza que nos está dando esta ilustración es un sueño hecho realidad. Nos dice que el archienemigo de Dios y de la humanidad se está enfrentando a alguien tremendamente más poderoso que él y está siendo vencido y está siendo saqueada su fortaleza por Jesús. Y esto es una clarísima evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. Delante de sus propios ojos, Jesús había saqueado el reino de Satanás y le hacía perder el control y estaba liberando a sus cautivos sin que Satanás lo pueda evitar. Jesús es mucho más poderoso que su enemigo. Él lo venció y lo continúa venciendo. La historia de hoy nos cuenta con claridad que así como este hombre pidió la liberación de Jesús, aunque lo que estaba pidiendo era imposible y ningún hombre lo podía hacer, la confianza puesta en Jesús le dio la libertad. Y también está bueno que vos y yo entendamos que por más que el enemigo nos haya sometido de muchas maneras y nos haya vencido muchas veces, porque claramente es superior a nosotros, y vos y yo no lo podemos vencer, podamos como este hombre poner nuestra confianza en Jesús, sabiendo que Él es capaz de saquear las fortalezas del enemigo y darnos la liberación. Que Dios nos bendiga y sigamos acompañando a Jesús en esta recorrida por los diferentes pueblos de Galilea.